principalmente por figuras femeninas jóvenes que interpretaron en espacios privados muchas de sus obras. Afirma Duque que este creador incursionó en la composición de distintos géneros: vals, polka, mazurka, danza, pasillo, bambuco, gavota, chotis, marcha, himno, one step, tango y pasodoble. También escribió piezas libres denominadas serenatas, romanza, meditación, intermezzo, suite y fantasías. Sin embargo, aunque esta obra parece escrita para el piano, no es toda en realidad pianística, en su composición o intención. La obra de este compositor no ha sido catalogada en su totalidad, y según Duque es necesario comparar los manuscritos con la obra editada para saber si se trata de borradores. Algunas de estas obras cuentan con títulos que no son musicalmente descriptivos. Muchos de ellos llevan nombres de mujeres, de uso frecuente en la época. Es importante anotar que varias de sus obras fueron grabadas tempranamente. Por ejemplo, Los Pasillos, Cristina, Labios Rojos y Pepe fueron grabados por la Victor RCA Records en 1924. Establecer una diferencia precisa entre el oficio de director, intérprete o compositor, cuando en Europa occidental y oriental están completamente definidos los roles en términos académicos, podría parecer obstinado, pero en el caso latinoamericano y particularmente en el colombiano, el músico que alcanza una formación intermedia requiere para su práctica musical ejercer todos los oficios: ser intérprete instrumental, componer y dirigir. No nos referimos a la dirección de las grandes obras sinfónicas del cambio del siglo XIX al XX, ni en América Latina ni en Europa. El contexto real es el de los municipios medianos en un país en el que la educación musical no se considera para la época como un oficio totalmente digno, y las agrupaciones musicales se limitan a bandas militares y orquestas populares, exceptuando la Sociedad Filarmónica y los logros alcanzados en la ciudad capital y la ciudad de Medellín. La élite de los municipios del Valle Geográfico del Cauca aspira a que los grandes hombres se desempeñen en oficios reconocidos socialmente, como la medicina, el derecho, la vida religiosa católica y los negocios de las recientes industrias azucareras, que junto con el ferrocarril del Pacífico comienzan a posicionar otro oficio, el del ingeniero. Es así como el músico y sus quehaceres se asocian a la vida bohemia, a los espacios de entretención y esparcimiento y a la enseñanza de las señoritas que económicamente tuvieran acceso a instrumentos de categoría como el piano. El reconocimiento del oficio de músico se gana cuando el músico, no perteneciente a una posición económica privilegiada que le permita formarse en Europa, logra ingresar y permanecer en la Academia Nacional de Música, o adquiere su instrucción con maestros de talla internacional, pero de carácter privado. En Cartago, la vida musical de comienzos del siglo XX fue muy activa, y en ella se destacan importantes compositores para la región como son Pedro Morales Pino y Agustín Payán Arboleda. El caso de Agustín Payán Arboleda es precisamente una muestra de la formación musical en una pequeña ciudad colombiana de la época en mención. Este compositor enviado a Cali con el propósito de educarse en el centro más importante del momento, el Colegio Santa Librada, claustro en donde se formaron los principales líderes de la región de la primera mitad del siglo XX, y así continuar probablemente un oficio digno de reconocimiento social. Su interés por la música muestra una ruta de búsqueda para sus estudios con el maestro José Viteri en Popayán. En Cali, recibió formación de violín, teoría, armonía, composición y contrapunto con el violinista alemán Carlos Fischer, y luego, bajo la tutoría de Julio Valencia, continúa su aprendizaje musical. Para 1910, su regreso a Buga nos muestra a un compositor dedicado a la dirección de banda y a la creación de la orquesta popular denominada Orquesta Payán. Bueno, el maestro Agustín Payán Arboleda, quien era cartagüeño de nacimiento, dedicó gran parte de su vida a lo que fue el dirigir bandas, pero también se dedicaba o tenía su papel de virtuoso en el violín. Dentro de sus obras encontramos algunas que son, o la mayoría, son para formato bandístico, y lo que se puede observar es que primero él las escribía para piano, que era además una tendencia
propia de muchos compositores desde el siglo XIX para acá, desde Europa y llegando pues la tradición aquí también a América. Primero la escribían para piano, la parte de la melodía más la parte armónica, y ya luego él procedía a hacer la orquestación de las mismas obras. Encontramos ritmos de los que eran los de moda en esa época, de los que se escuchaban en los grandes clubes sociales a los que él también solía asistir a amenizar los eventos. Encontramos foxtrot, chotices, mazurcas, valses, pero también encontramos la parte de la música andina colombiana. Encontramos pasillos, bambucos, algunos, encontramos danzas, y también se puede observar dentro de la obra del compositor que hay dos tendencias, una la que es la música con títulos dedicados a la patria y la otra que es la música con títulos referentes a personalidades femeninas. Otro de los valores musicales regionales que es necesario considerar es el compositor Manuel Salazar. Manuel Salazar, en el tránsito del siglo XIX al siglo XX, se convierte en un ícono fundamental para la música del Valle del Cauca. Manuel Salazar inicia sus estudios musicales en Buga con los hermanos maristas y posteriormente en 1909 viaja a la ciudad de Bogotá para formarse en el Conservatorio Nacional de Música, en ese entonces regentado por el maestro Guillermo Uribe Oquín. En esa época estudia piano con el maestro Honorio Alarcón y posteriormente en 1912 entra a formar parte de la Lira Colombiana con Pedro Morales Pino. Si bien es cierto, Manuel Salazar se dedica al formato de cuerda pulsada, no podemos olvidar que también esto hizo parte de la música de salón en el Valle del Cauca. Sus obras, todas también en pequeño formato y muy relacionadas con el repertorio que ya conocemos de pasillos, bambucos y danzas, hace parte de ese patrimonio inmaterial tan valioso para el desarrollo musical del Valle del Cauca. Se incorporan a los repertorios desde principios del siglo XX el cakewalk, el one step, el two step, el shimmy, el charleston y el foxtrot, en una primera etapa, y posteriormente las bandas de swing. Se puede apreciar una gran amplitud y variedad del repertorio de la música popular, que excede, según González y Rolle, el concepto de un patrimonio nacional, y se ubica más allá de cualquier posible encasillamiento local. Por eso ellos señalan que la música popular surge de prácticas locales como de sucesivas apropiaciones, modificaciones y resignificaciones de influencias externas. En general son piezas breves o con secciones que se repiten, cuyos títulos evocan sentimientos o elementos y lugares de la vida cotidiana, o sencillamente el nombre de la danza polka mazurka. Esto se observa como un denominador común a una estética y a un nivel musical del momento de la élite de las ciudades capitales como Bogotá o Medellín. El gusto por el vals es evidente, imitando el modelo vienés, en transcripciones sencillas para el piano o en composiciones para piano directamente. Es indiscutible que el eje principal en el desarrollo de la música popular escrita en las primeras décadas del siglo XX en Colombia corresponde al trabajo de Morales Pino, y es en el trabajo de este autor donde los vallecaucanos de la época encuentran su propia identificación, en los aires y ritmos y en las técnicas de escritura empleadas en los diferentes formatos instrumentales, en nuestro caso para el piano. El repertorio encontrado muestra unas características de escritura, con funciones muy definidas para la interpretación pianística. Por un lado se observa cómo los patrones rítmicos que identifican un determinado aire, vals, pasillo, polka, tango entre otros, siempre aparecen de forma definida para ser tocados por la mano izquierda, mientras que la mano derecha dedica su quehacer al trabajo melódico. En general se observa que el uso del teclado no sobrepasa las 4 octavas, evidenciando poco desplazamiento tanto para la mano derecha como para la mano izquierda, y mostrando una escritura de nivel de dificultad entre elemental y medio.